Mi nombre es César Pimentel, bienvenidos al video tutorial del registro de primer nivel y el registro de primer y segundo ciclos, asignaturas básicas. Vamos a empezar con los menús. Tenemos el menú de inicio, reportes, comandos y formato. El menú está diseñado en un orden lógico. En el caso de inicio tenemos la página principal, que es donde estamos ubicados, luego la hoja de matrícula, que es donde ingresamos los datos de estudiantes, la hoja de registro de ausencia, que es donde vamos a ingresar las ausencias de los estudiantes, una hoja que va a registrar los indicadores y a valorar los indicadores, que el docente de primer nivel, en este caso, es el que va a encargarse de esta valoración. Luego está la valoración de la conducta, que también tiene en este caso en primer nivel funcionalidad según reglamento vigente. Tenemos los enlaces del MED, el enlace de gestión PIAD, educatico, y tenemos el de RELPE. En este caso vamos al menú reportes, que también vamos a encontrar el resumen de ausencias. Una vez ingresadas las ausencias se genera un resumen, luego el resumen de la conducta, el resumen de la estadística, y cuando finaliza todos los procesos ya de ingreso de datos, vamos a generar entonces el informe cualitativo, que en este caso es de gran interés para los docentes que dan primer nivel. En el menú comandos tenemos la parte de guardar, o sea, el botón que le permite guardar al usuario, el de imprimir el informe en este caso, el de importar indicadores, que es si tengo indicadores en otro registro de primer nivel, puedo importarlos a este. Importación de valoraciones, que es importar valoraciones de otros registros de complementarias al registro de básicas de primer nivel. Hacer una copia, que es igual que hacer guardar como. Luego tenemos una opción del menú de comandos, se llama importar registro, que lo vamos a utilizar cuando el registro, por ejemplo, sufra daños irreversibles, en donde yo podría traspasar la información de un registro anterior a uno nuevo. Luego tenemos el botón de ver filas y columnas, es por si el docente, o en este caso el usuario, desea ver las filas y las columnas al lado izquierdo y arriba. Luego tenemos deshacer, rehacer, que son botones diseñados para, igual que cuando usted dice control Z o quiere deshacer una acción ya ejecutada. Tenemos el botón de exportar a PDF, que lo que hace es, usted puede generar un archivo PDF y enviarlo por correo electrónico. En el caso del informe cualitativo, inclusive lo podría utilizar para ese fin. Tenemos copiar y pegar, que es la función que se utiliza ya sea en Word, en este caso en el registro también. Vamos a empezar entonces con el llenado del principal. En el principal vamos a ir llenando campo por campo. Por ejemplo, primero me pide ingresar la cédula del funcionario, en este caso. Vamos a ingresar una cédula X en el primer campo. Esa cédula debe estar en el formato según muestra el registro, en el mensajito que muestra al frente de la celdita. Ese es el formato que tiene que llevar. Luego tenemos el nombre del docente a cargo de esta sección. El tercer campo me pide la asignatura o tipo de asignatura. Importante mencionar que la asignatura, además de básica, tiene las opciones de las asignaturas complementarias. En este caso, el funcionario seleccionaría de la desplegable la materia complementaria correspondiente. Si la materia no se encuentra en la desplegable, entonces en este caso tiene la opción de agregar esa asignatura. Por ejemplo, si dentro de las opciones del registro no viene mandarín, por ejemplo, o italiano, entonces tiene la opción de agregar la palabra mandarín o la palabra italiano y luego darle a agregar. Luego de esto está el código presupuestario. Mencionar que si el usuario, en este caso, ingresa la cédula, el código es un proceso automático. Sin embargo, puede editarlo también ingresando el valor directamente. El código presupuestario que estamos pidiendo son los últimos 4 dígitos. Me va a dar el nombre del centro, el circuito, luego me pide la sección más abajo. La sección desde 1.1 hasta el 1.15 tenemos las opciones.
las fechas de inicio y fin de décadas de periodo. Estas fechas ya vienen predeterminadas según calendario escolar, luego la dirección regional y el nombre del director del centro educativo. Una vez que tenemos llenado el principal, pasamos a la hoja de matrícula. Importante mencionar que para que el registro funcione adecuadamente debe tener lleno todos los campos del menú principal, en este caso. En la hoja de matrícula, los datos de los estudiantes se van a compilar en 3 columnas en el caso del nombre completo del niño. Vamos a tener una columna de apellido 1, apellido 2 y nombre. Al ingresarlos en ese orden, vamos a poder seguir registrando los demás datos. Por ejemplo, el sexo, que estamos utilizando 2 únicos símbolos. En este caso vamos a utilizar, si es hombre, una H y si es mujer, una M. En el caso de la cédula, es importante mencionar que este registro tiene conexión directa con el sistema de información del PIAT. Los docentes y el administrador del centro educativo, si usan las herramientas PIAT, posiblemente donde no exista, entonces tendría que agregarse el dato manualmente, pero si existe el sistema, pueden descargar los registros desde el sistema y todos estos datos que estoy señalando acá son generados desde el sistema de información. En el caso no se cuente con sistema, entonces tendríamos que agregarlo uno a uno. Luego seguimos con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, si yo ingreso un dato de fecha de nacimiento y por ejemplo, en el caso de la fecha de nacimiento, si me pasa este formato de número en lugar de fecha, que a muchos le ha sucedido, vamos a dar clic derecho, formato de celda, y en número voy a seleccionar la opción que dice fecha. Y observe cómo solucionaríamos el problema de la fecha cuando está convertida a número. Luego tenemos la columna de fecha entra, que es cuando los estudiantes entraron a la sección correspondiente. Podría ser que un estudiante entre después del inicio del curso lectivo. Este estudiante se va a agregar al final de la lista, así como estamos haciéndolo acá. Vamos a agregar acá los datos de la estudiante para que comprendamos que cuando un estudiante llega ya después de que yo haya valorado inclusive, puedo agregarlo al final de la lista sin ningún problema. Mencionar el formato de la cédula, ¿verdad? Que debe ir con 9 números y 2 guiones, en este caso por total serían 11 caracteres. Tenemos la fecha de nacimiento y la fecha entra. Entonces, cuando mencionamos que el niño puede entrar luego, puede ser la fecha del día de hoy, por ejemplo. Entonces, ya lo registramos. Entonces, los estudiantes pueden registrarse tanto al principio de año como luego, ya avanzado el curso. Tenemos el tipo de movimiento, en este caso de la niña que entró, vamos a colocar acá proveniente. Hay 2 tipos, proveniente y nuevo ingreso. Explicar que el proveniente son estudiantes que vienen de otro centro educativo o del mismo centro de una sección a otra. En el caso de nuevo ingreso se da en casos de estudiantes que no han estado matriculados en ningún otro centro educativo, sin embargo entran al curso lectivo a la fecha que corresponda. Tenemos también una columna de fecha sale, que es un estudiante que se traslada para otro centro o para otra sección. En este caso vamos a decir que el primer niño se trasladó el 12 de mayo del 2014 y ese tipo de movimiento es traslado. Tenemos traslado que puede ser entonces interno y externo. Tenemos la deserción y tenemos defunción. O sea, tenemos 3 tipos de movimiento. Entonces usted selecciona según corresponda. Teniendo todos los datos de la matrícula bien llenos y ordenados, en este caso ya procederíamos entonces a llenar la siguiente hoja, que es la hoja de registro de ausencias. En la hoja de registro de ausencias vamos a llenar 2 datos importantes. Uno sería
el número de lecciones que imparte el funcionario, en este caso usted como docente de básicas, el número de lecciones por día. El ejemplo que estamos mostrando, estamos diciendo que estudios sociales lo damos lunes y jueves, y así como ustedes ven el resto de ejemplos que les traemos. Vamos a maximizar un poquito más acá para que observen mejor. Entonces, estamos explicando sobre las lecciones que se agregan acá. Y el segundo dato importante que le mencionábamos era agregar los días no lectivos. Esto porque cuando se haga la sumatoria o el cálculo de lecciones efectivas que recibe el estudiante, tiene que restarse estos días, los días no lectivos. Entonces, ustedes pueden ver acá que tenemos ejemplos de ausencias ya registradas. Sin embargo, vamos a hacer un ingreso más. ¿Cómo hice para activar el formulario? Le voy a dar clic donde dice agregar ausencias. En agregar ausencias, lo primero que voy a hacer es seleccionar el estudiante. En este caso voy a seleccionar a Adolfo y voy a decir que Adolfo, el día... es más, no vamos a indicar que son semanas anteriores, ¿de acuerdo? Semanas anteriores. 15 de septiembre. En este caso vamos a decir que estuvo ausente. Aquí también estuvo ausente. Y aquí también estuvo ausente. O sea, estuvo ausente el 15, el 16 y el 18. De manera injustificada los 3 días. Día I significa todo el día injustificado. Entonces le vamos a dar agregar. Importante mencionar que de acuerdo a la cantidad de ausencias que vayamos a agregar, así va a tardar el computador en agregar o registrarlas. Veamos otro caso, digamos de estudiante. En este caso vamos a agregar ausencia a don César Elizondo. Vamos a agregarle ausencias un día, pero en específico una asignatura X que no se daba ese día. Entonces, ¿por qué damos el ejemplo? Puede ser que ciencias el día lunes no esté dentro del horario. Sin embargo, no impide que esa lección la registremos. En este caso estamos diciendo que ciencias el 15 de septiembre no lo recibía. Sin embargo, por asuntos de horario tuvo que modificarse y recibió 2 lecciones. En este caso estoy agregando 2 lecciones aunque no esté en el horario. Vamos a darle aquí a agregar. En el caso de César ya se agregó la ausencia. Y un último ejemplo para la parte de ausencias sería entonces que yo tenga todo el día justificado. En este caso seleccionaríamos día J, o sea, todo el día según horario. Entonces vemos que el día jueves se impartía lecciones de sociales, de español y de matemáticas según horario. Entonces ya nos dimos cuenta el por qué es importante agregar el horario antes de agregar las ausencias en este caso. Muy bien, una vez terminamos podemos cerrar el formulario y obsérvese que ya todo lo que de ausencias se ha dado en estudiantes ya ha sido registrado. En el docente en este caso, inclusive si se equivoca, puede eliminarlas. Ejemplo, digamos que en el caso de Inés, la niña Inés, estas 2 filas no había que registrarle ausencias. Entonces tengo que eliminarlas. ¿Por qué? Porque fue una equivocación. Selecciono las 2 líneas, así como se muestra en pantalla, y le damos borrar ausencias. ¿Deseas borrar las ausencias seleccionadas? Sí, le damos al botón y luego hace otra pregunta, ¿verdad? Y además también le vamos a dar que sí. En este caso entonces vimos que ya eliminé las 2 ausencias seleccionadas. Si solo se trata de una, selecciono nada más una fila o el nombre donde está ubicada el estudiante. Muy bien.
Vamos ahora, siguiendo el orden cronológico de los botones, ¿verdad? En este caso teníamos principal, y ahí lo llenamos, matrícula también, registro de ausencia. Ahora vamos a valorar indicadores. En el caso de la valoración de indicadores, observemos que tenemos ejemplos de indicadores de ciencias, de español, de estudios y de matemáticas. ¿Cómo fue que el docente registró estos indicadores? Porque el registro, cuando me lo dan, viene en blanco. Digamos que viene así como ustedes lo ven en este momento. Vamos a registrar un indicador para que ustedes se den de cuenta cuál es el procedimiento. Tenemos un botón que dice borrar, otro que dice del, otro ordenar indicadores, otro registrar indicador y otro valorar indicador. Vamos a registrar un indicador. Le vamos a dar un clic sobre el botón de registrar indicador y vamos a ver el formulario que aparece, que va a indicar cómo registrar el indicador en este caso. Ok, obsérvese el formulario. El formulario me pide primero el periodo. ¿Por qué es que el formulario automáticamente aparece el periodo en que estamos en este momento según fecha del curso lectivo? Bueno, porque hoy es 9 de octubre y ya pertenece al periodo 3. Sin embargo, usted puede seleccionar también un periodo anterior si fue que todavía está usando apenas en este momento el registro, entonces quieren llenar todo y registrar todo del principio del curso lectivo. Luego viene la asignatura. Puede seleccionar la asignatura de la desplegable. En este caso vamos a registrar uno de matemática, por ejemplo. Un indicador de matemática podría ser cuenta, números, un ejemplo vamos a dar, del 1 al 30. Ahí puedes agregarle más, es un indicador que estamos poniendo como ejemplo y le damos agregar. ¿Qué va a suceder cuando yo le dé agregar? Ese indicador se va a ubicar en la materia de matemática. Obsérvese aquí, el indicador número 18 en este caso. Ya vimos que se agregó el indicador y del periodo que yo había seleccionado. Muy importante, de las partes cuando usted ingresa al indicador. Usted puede modificar una vez registrado el indicador. Para modificarlo, lo que tienes que hacer es seleccionarlo, darle donde dice valorar indicador y obsérvese que ahí ya aparece el indicador que estoy seleccionando. Selecciono un estudiante X, lo puedo inclusive hasta valorar y puedo agregarle más, que en lugar de esos 3 puntos que coloqué ahí, puedo poner otra palabra ahí, correctamente, ejemplo. Y acá en recomendación le voy a agregar un espacio, si no quieres agregarle dato alguno en cuanto a la recomendación, pero si quieres agregarle una recomendación, en este caso le vamos a poner ahí excelente. Una vez finalizado le doy a agregar. Obsérvese que el indicador ahorita va a cambiar. Le voy a agregar y cuando termine le doy a aceptar acá. Cierro el formulario y observe que el indicador ya cambió. Entonces, si yo lo registro y quiero modificarlo posteriormente, ya sabemos cómo es. Ahora bien, ¿cómo lo valoramos? En este momento ya hicimos un ejemplo de cómo valorar. Algunos que estaban poniendo atención se dieron cuenta, ¿verdad?, que ya valoramos. Sin embargo, vamos a volver a hacerlo. Vamos a valorar el indicador número 7. Realiza conciencia fonológica, reconocimiento de vocales y palabras con M, P, S y L. Vamos a valorarlo. Darle valorar, selecciono primero el indicador, luego le doy valorar. Después de esto, se levanta el formulario y una vez que el formulario está enfrente de nuestra pantalla, voy a seleccionar el estudiante que deseo valorar. Nótese que este indicador ya fue valorado en algún momento, inclusive en la parte inferior del formulario, donde estamos seleccionando acá, indica que este indicador ya fue valorado. Inclusive dice que hacen falta 2 estudiantes por valorar. Vamos a ver en el caso del niño Trino. El niño Trino también está valorado.
la niña Natalie, no está valorada. ¿Cómo me doy cuenta que no está valorada? Porque el campo donde dice nivel de logro y recomendación están en blanco. El caso del nivel de logro, que es el más importante que hay que llenar, ¿verdad? Entonces vamos a agregar aquí nivel alto, y acá en la parte de recomendación podemos agregar ahí, entonces, ya le dijimos, perdón, un espacio, o agregar por ahí la palabrita excelente, ¿verdad? Y le damos a agregar por último. Muy bien. Ahora dicen ustedes, fue que me equivoqué y ese estudiante no tenía que ponerle una valoración alta, sino que a la hora de valorarlo, más bien era medio, no alta. Entonces, vuelves a seleccionar el indicador, le das valorar indicador, seleccionas la niña a la cual le deseas cambiar el nivel de logro, y en este caso le vamos a agregar entonces, en lugar de alto, medio. Entonces le damos a agregar. Entonces ya vemos que también puedo hacer la modificación una vez agregada la valoración de un indicador en este caso. Entonces ya tenemos cómo registrar, cómo valorar. Tenemos un botón que dice ordenar, que esto es, si yo deseo ordenarlo por asignatura, en este caso toda la tablita se ordenaría por asignatura. Ahí está ordenada por asignatura. Ahora, si yo deseo ordenarla por periodo, le doy clic donde dice periodo y se me van a colocar todos los del primer periodo, ¿verdad? El primero en la lista y luego el segundo periodo. Ahí pueden observarlo. Y una última sería por indicador, que ordena según orden alfabético el indicador en este caso. ¿Okay? En este caso vemos que orden alfabético. A muchos les gusta la parte de asignatura, entonces ustedes escogerían ahí según corresponda. Otra forma sería también, otra enseñanza que vamos a darles acá es cómo borrarlo, cómo borrar todo. Por ejemplo, si dicen ustedes, bueno, este indicador yo no tenía que valorarlo, sino que está de más, voy a eliminarlo totalmente. Voy a eliminarlo. Voy a eliminar el que dice reconoce los estados de la materia y sus propiedades, porque resulta que está repetido. Observe aquí. Entonces vamos a eliminarlo. Vamos a darle aquí, seleccionamos y le damos borrar indicador. ¿Deseas borrar el indicador? Sí. Esta acción borrará el indicador y sus valoraciones que has realizado del mismo. Esto lo que está diciendo es que si yo le doy clic acá en sí, todo se va a borrar, tanto el indicador como las valoraciones realizadas. Hay que tener cuidado porque tengo que estar seguro de que verdaderamente deseo eliminar el indicador. Muy bien. En el caso de este botón que está acá con el nombre de DEL, es borrar todo. Lógicamente que acá el borrar todo no me va a funcionar en este momento, porque si ya existen valoraciones realizadas, no lo va a permitir, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo el orden, vamos ahora a valorar la conducta. En el caso de la conducta, vamos a explicar cómo es que se llena esta parte. Dice acá, seleccione al que le desea registrar el rebajo, o sea, al estudiante. Tenemos una desplegable donde tenemos la lista de niños, seleccionamos ese niño o esa niña y me va a aparecer un formulario una vez yo seleccioné el estudiante. Dice acá, número de boleta. Este número de boleta es el consecutivo que se sigue según el llenado de este registro de conducta. En este caso es la boleta número 3 correspondiente. ¿Qué voy a seleccionar donde dice tipo de falta? Bueno, según el reglamento de evaluación solo hay 5 tipos de falta. Muy leve, leve, grave, muy grave, gravísima. En este caso vamos a agregar leve. Cuando yo le di leve, vea que en la parte inferior de leve dice que puntos rebajados. Viene una desplegable en donde me pide cuánto es que le voy a rebajar a ese estudiante de esa falta leve. Y la fecha que aparece al lado izquierdo de este formulario, al lado izquierdo de este formulario puedo cambiar esa fecha. Es decir, que si no fue el día de hoy, puedo registrar que fue, por ejemplo, el 9 de septiembre en lugar de
la fecha que corresponde al computador que tenemos en este momento utilizando. Vamos a darle ahora a registrar la falta. Ok, ya tenemos entonces registrada la falta del niño, en este caso el niño Trino Zamora, como leve. Este rebajo se hizo según la docente lo creyó conveniente. Ahora bien, ¿puedo eliminar una falta? Sí. Selecciono al estudiante y le doy borrar. Muy simple. Ahora vamos al otro menú, el menú de reportes. En el menú reporte tenemos entonces resumen de ausencias. Vamos a ir por parte, en este caso vamos a ir al resumen de ausencias primeramente. ¿Qué hago yo en el resumen de ausencia? Bueno, si en la dirección del centro educativo me están pidiendo un reporte de ausencia de una fecha X a otra fecha, sería un desde, un hasta. En este caso estoy diciéndole que me genera un resumen de ausencia que va desde el 10 de febrero al 9 de octubre. Entonces cuando ingrese usted la fecha le da a generar. En este caso le está dando las fechas de forma predeterminada. Estas fechas son modificables. Por ejemplo, si el director del centro educativo le está pidiendo un reporte de ausencia desde el 10 de febrero al 26 de mayo, que es el correspondiente al periodo 1, usted viene a la segunda donde dice hasta y cambia la fecha a la fecha que corresponda. En este caso está generando un resumen de ausencias que van desde el 10 de febrero al día de hoy. Y según ese resumen, los estudiantes, en este caso de este registro, tenían que haber recibido 850 lecciones al día de hoy de las materias básicas. Ok, ahí lo vemos mejor. 850 lecciones, cantidad de lecciones injustificadas de las que tiene el estudiante. De 1 a 100% de las lecciones que tenía que recibir tiene, según corresponde al número de lecciones ausentes. Y aquí tenemos las llegadas tardías justificadas, las ausencias justificadas y un total de ausencias. Muy bien. Aquí hay que hacer, muy importante hacer la aclaración que aquí estamos hablando solo de las materias básicas, que cuando el docente, que eso lo vamos a explicar más adelante, importe las valoraciones de los otros registros de complementaria, va a ser una sumatoria acá. Sigamos ahora entonces con la estadística. En el caso de la estadística, tenemos acá que según fecha actual del periodo 1, 2 y 3, en el periodo 1 fue donde se dio un movimiento de, en este caso, un traslado, ¿verdad? Y en el periodo anual, ¿verdad? En el anual también se va a reflejar esa estadística. Esta estadística es autogenerada, aquí no hay que hacer ninguna acción para que se genere, nada más se la damos al director del centro educativo para que utilice según corresponda en el informe que desee. Ahora, vamos al informe cualitativo. El informe cualitativo, vamos a aclarar acá que es una compilación de todo lo que se haya evaluado en las materias básicas y las materias complementarias de la sección, en este caso la 1.1, por ejemplo. Entonces, tenemos que unir tanto las básicas como las complementarias. Entonces, antes de generarlo, el docente de básicas lo que tiene que tener claro es que tiene que solicitar el registro a los docentes de complementaria para unificar en un solo registro todas las valoraciones realizadas de todo el periodo correspondiente. Entonces vamos a hacer el ejemplo de cómo unir un registro con otro para poder generar el informe completo, en este caso. En el menú comando, como lo explicamos al principio, tenemos una opción que dice importar valoraciones. Vamos a utilizarla. Vamos a dar hacer un clic sobre ese botón y vemos acá. El proceso a realizar puede tardar, por favor espere. Esto lo estamos dando acá como instrucción para que, dependiendo de las valoraciones que se hayan hecho en el registro complementario, así va a durar. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, en este caso se abre el explorador de Windows para que yo busque el archivo donde lo tengo ubicado. ¿Qué archivo voy a buscar? Voy a buscar el archivo de complementaria para que se una con el de básicas y hacer en uno solo toda la compilación, ¿verdad?
En este caso vamos a buscarlo en esta carpeta y el archivo que voy a unir con el de básica es el que está utilizando el profesor de educación física. En este caso lo voy a unir con el de básica. Vamos a darle aquí a abrir. El proceso se va a dar. Ustedes tienen que esperar un poquito. Cuando termina el proceso, vamos a ver. Vamos a darle otra vez porque hubo un fallo ahí. Un momentito. Cuando se den estos fallos, ustedes vuelvan a intentar el procedimiento. Vamos a darle un chancecito. En este caso yo voy a volverla a intentar. Hay que tener en cuenta dos cosas. Que la computadora donde yo la estoy realizando, que bueno que nos está sucediendo acá, donde estoy realizando la importación, la computadora primero tenga el Office activado, o sea el Office completo, y que además esté configurado, ¿verdad?, al 100%. En este caso, cuando hablamos de configurado, es que cuando yo tengo Office tenga Visual Basic, en este caso que venga con la versión completa. Vamos a hacer ahorita nuevamente el ejemplo de la importación. Nótese que dependiendo del computador que yo esté utilizando para hacer todo este procedimiento, va a depender, digamos, si es un poco más rápido el procesador, la memoria RAM de la computadora y todo el resto, así va a darse el procedimiento. En este caso voy a volver a hacer el ejemplo de la importación. Hay que aclarar, el error que me está dando lo vamos a aclarar de una vez, porque así entonces a ustedes les sirve de enseñanza de que cuando estoy haciendo una importación debe de estar solamente el registro cualitativo abierto, no debe de haber otro archivo de Excel abierto. En este caso yo tengo dos abiertos, por ejemplo tengo el cualitativo y tengo uno de básicas abiertos. Entonces en este caso yo voy a cerrar el de básicas, no lo estoy ocupando en este momento. Entonces una vez que lo cerré, ahora sí, vuelvo a probar la importación. Vamos a darle a aceptar y vamos a seleccionar el de educación física. En teoría tiene que funcionar esta vez porque le estamos indicando, véalo aquí, que si tengo dos archivos abiertos de Excel no me va a funcionar. Tiene que estar solamente el de cualitativo. Dice acá la instrucción: la importación de educación física que está a punto de efectuar reemplazará a las anteriores. Queremos explicar esto, y es que cuando usted hace la importación, lo que hace el código, en este caso la ejecución del procedimiento, es caerle encima todo lo que ya exista, reemplaza en este caso, ¿verdad? Entonces, si usted tiene indicadores del primer periodo y usted está importando un registro de educación física, va a traerse todo lo que encuentre en ese registro de educación física. Elimina lo que está actualmente, pero se trae todo lo que encuentra en el registro de educación física en este caso, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que sí y le vamos a dar un chancecito, ¿verdad?, para que se haga la importación. Aclarar otra vez que el proceso se va a realizar rápidamente dependiendo del computador. Vean este caso, ya terminó, proceso realizado con éxito. En este caso vamos a ir entonces a la hoja correspondiente de indicadores para ver si realmente se hizo la importación. Recordamos la materia que importamos, ¿cuál fue? En este caso vamos a hacer como un recordatorio. La materia era educación física. Observen ahí, ¿verdad? Educación física fue la que importamos. ¿Cómo me doy cuenta yo si verdaderamente lo que yo estoy importando está completo? En la sesión anterior, ¿verdad?, en la explicación que dimos, vimos que en la parte inferior del formulario donde dice valorar indicador, me indica si todos los estudiantes están valorados o no. Otra vez, selecciono el indicador que importé de educación física, le doy valorar indicador y en la parte inferior dice, hacen falta de valorar 0 estudiantes. Entonces, cuando usted le indique al computador que hacen falta 0 estudiantes por valorar, es porque viene todo valorado. Pero, ¿qué pasa cuando usted le da ahí y faltan estudiantes por valorar? En este caso, usted puede volver a hacer la importación. Le indica al profesor de complementarias que llene completamente el registro
se lo vuelve a solicitar cuando ya está lleno nuevamente y puede volver a hacer la importación. Eso no tiene ningún problema a la hora de hacer nuevamente la importación. Muy importante mencionarlo. Ahora, importantísima algunas cositas que nos han preguntado es ¿qué pasa también las ausencias que yo tenía en ese otro registro de educación física, en este caso que estamos viendo? Sí, si yo me voy al registro de ausencias, aquí viene entonces educación física. Lo vemos aquí, las ausencias de educación física ya registradas también, que eso lo hizo el profesor de educación física. Entonces se une todo y cuando yo vaya a generar el informe cualitativo, selecciono el niño. Ahora sí, aquí tienen que venirse tanto las valoraciones de las de básicas como las valoraciones del registro de educación física. En este caso estamos seleccionando al segundo niño de la lista en la desplegable y estamos seleccionando el periodo 2 y luego de eso le voy a dar generar. Entonces ahí tenemos, vamos a esperar a que se genere el procedimiento del informe cualitativo. Okay, informe generado con éxito. Obsérvese entonces que tengo las materias básicas que yo le había valorado a ese estudiante y además de eso tengo lo de educación física. Entonces vemos ahí que una vez unido viene todo, ¿verdad?, en un solo informe. Nosotros hacemos las aclaraciones de por qué tiene que unirse todo, y es porque al final del curso lectivo el estudiante tiene la aprobación también por el asunto de ausencias, y es que acá al final la última línea le va a dar el total de ausencias que ha tenido el estudiante y el porcentaje de asistencia del niño, ¿verdad?, tomando en cuenta el 80% según reglamento de evaluación. Bien, en la parte del registro cualitativo, esta sería la explicación de cómo utilizarlo, cómo funciona, ¿verdad? Esperamos que le haya servido.